Os presento a José Luis Arcos, es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid desde el año 90, ha trabajado en geotecnia desde entonces y en 95 entró en el grupo Rodio Cronsa, que yo creo que es uno de los grupos más importantes de España, bueno, no solo en cuestiones de cimentaciones profundas. Dentro de Rodio Cronsa ha sido director de investigación y desarrollo, ha desarrollado patentes, ahora mismo es director técnico. Entre las cosas curiosas que he visto que ha investigado dentro de ese proceso, pues me ha llamado la atención una cuestión de la que no va a hablar, pero que a lo mejor luego comenta alguna cosa, que son pilotes termoactivos para aprovechar los procesos geotérmicos en puntos donde se pinchan cimentaciones profundas o para utilizar la tecnología del pilotaje en la exploración de fuentes alternativas térmicas. Bueno, por otro lado, es también profesor en la Escuela de Politécnica, en la Escuela de Caminos en la Politécnica desde hace 6 o 7 años, en el Departamento de Ingeniería del Terreno, como profesor asociado. A su vez, con su experiencia, pues ha dado cursos en másteres del CEDEX, de universidades varias como Cantabria, etc. Yo creo que vamos a aprender un montón con esta charla sobre casos prácticos de proyecto y realizaciones o construcciones de cimentaciones profundas, muros, pantalla, etc. Os dejo con él y muchas gracias, José Luis, por venir. Vale. Muchas gracias a vosotros. Voy a tutear con permiso, porque como ya tengo 52 años que voy cumpliendo, me atrevo a tutear y os pido que me tuteéis también, así no me equivoco. Que muchísimas gracias por invitarme y la presentación que voy a haceros hoy cubre las técnicas más habituales de pilotaje y muros pantalla de contención. Son las técnicas más comunes, pero entraremos en algún detalle particular porque entiendo que aquí habrá niveles, distintos niveles de conocimiento en las técnicas de cimentación. Muchas de las cosas pudieran ser ya conocidas, pero yo creo que se despertarán nuevas ideas, ¿no? Como el auditorio es limitado en número, yo creo que permite la participación, ¿vale? Y permitidme, si alguien se extiende en una pregunta, corto y seguimos, ¿vale? Si la veo que la voy a contestar después, ¿vale? Pero os animo a participar a todo el auditorio, ¿no? Voy a hablaros de 3 temas de cimentaciones. Las cimentaciones son una estructura instalada dentro del terreno e interactúa con él. Por eso yo suelo decir que mi especialidad es la interacción suelo-estructura. La estructura se mete en el terreno, interactúa con él transmitiéndole las cargas o recibiéndolas del terreno, ¿vale? Voy a hablar de pilotes, los 2 tipos fundamentales de pilotes. Vais a ver toda la gama de pilotaje que hay en el mercado, la más común. Luego hay productos muy especiales, pero no tienen una aplicación en la generalidad. Aquí sí vamos a ver todas las técnicas de pilotaje más comunes y no vamos a hablar del micropilotaje, pilotes de pequeño diámetro, que irían más en el campo de la rehabilitación, ¿no? Esto es más asociado a una obra de nueva construcción. Y después de hablar de los pilotes, hablaré de los muros pantalla. En lugar de transmitirle las cargas al terreno, las reciben del terreno y funcionan como una estructura de sostenimiento para soportar los empujes del terreno. Y mirad los 2 tipos de pilotes de los que hablamos, los de desplazamiento y los pilotes in situ perforados. Y ahora el ejemplo típico. Un pilote de desplazamiento se instala como cuando clavo un clavo con un martillo en la pared. Atravieso el yeso y el clavo penetra hasta que encuentro la resistencia del ladrillo o el hormigón que hay detrás. Entonces ya lo he clavado a tope. El pilote de extracción es al revés, se parece más al taladro que hago en la pared para luego instalar dentro un taco. Y ahora, conceptos de pilote generales.
nosotros construimos una estructura. Puede ser formada por pórticos de hormigón que acaban en unos pilares que tienen que transmitir las cargas al terreno. A lo mejor un pilar nos transmite 1.200 toneladas, 1.000 toneladas, un edificio de 10 plantas con luces grandes. Y esa carga concentrada la tengo que transmitir al terreno. Pero mis equipos de perforación no hacen normalmente pilotes para soportar 1.200 toneladas. Es mejor hacer, imaginaros, 12 pilotes que aguantan 100 toneladas, pero para ello tengo que enceparlos con un encepado, en este caso de 6 pilotes, que soporta la carga del pilar. Esa se repartirá entre los pilotes. La estructura no solo nos transmite la carga vertical, el axil vertical, puede incluso ser tracción, pero nos va a transmitir por los esfuerzos horizontales, por sismo o viento también, un momento flector en la base del pilar, incluso a veces torsión, ¿no? Todo eso ha de recogerlo el pilote. ¿Y por qué hacemos un pilote, no? Un pilote lo hacemos porque el terreno es demasiado blando y cuando empieza a cargar la estructura encima, el terreno cede y la estructura se hunde. No es raro tener asientos en estructuras, ¿no? Y entonces, si el terreno es demasiado blando, la carga la tengo que transmitir hasta un estrato que sea suficientemente resistente. Pero cuando calculamos un pilotaje hablamos de que el pilote va a resistir la carga que recibe en su cabeza por punta y por fuste. Siempre habéis oído hablar de eso, los que hayan estudiado un pilotaje, pero sin embargo no todos los pilotes reparten la carga que reciben al terreno de igual forma. Lo normal sería que esa carga que recibe P en punta la transmitamos y la resistamos por adherencia en el fuste y por algo de resistencia en punta. La carga que va a transmitir el edificio, por supuesto, tiene que ser menor que la que es capaz de soportar el pilote. Al pilote le pedimos que resista 2 o 3 veces la carga que va a tener en servicio. Ese es el coeficiente de seguridad habitual en un pilote. Muchas veces hablamos que tenga un coeficiente de seguridad 2 por fuste, 3 por la punta o 3 por fuste y por punta, pero es evidente que el pilote tiene que aguantar más que lo que recibe, y del orden de 2 a 3 veces. Ahora imaginaros un pilote hincado en la marisma de Huelva, 30 metros de fango donde el pilote se cuela solo prácticamente, hasta que toca un estrato de gravas o el sustrato inferior. Ese pilote, cuando reciba la carga en cabeza, el fuste apenas lo soporta y toda su carga va a la punta del pilote. Es lo que llamamos un pilote columna, un pilote que trabaja prácticamente solo por punta. Y ahora pensad en lo contrario, el palo de la sombrilla que metemos en la arena de playa, un estrato indefinido de arenas, el palo lo hincamos y cuando llegamos a 30, 40, 50 centímetros, ya por muchos que nos subamos al palo de la sombrilla, no hinca más. Y ese palo de la sombrilla está trabajando solo por adherencia, por fuste en la arena, porque su punta prácticamente no tiene dimensión. Y todos hemos intentado meter el palo de la sombrilla más y no entraba, ¿no? Entonces eso sería un pilote que trabaja prácticamente solo por fuste. Pero ¿cuál es la realidad? Este concepto que os voy a mostrar ahora lo he tenido que usar muchas veces. Cuando hacemos un cálculo de pilote, decimos, un pilote que tiene que soportar 300 toneladas, bueno, perdón, déjame corregir, un pilote que tenga que aguantar 100 toneladas, le voy a pedir que resista 300. Pero de esas 300, en servicio solo van a actuar 100. Esas 300 las resiste, por ejemplo, 100 gracias a su transmisión por punta y 200 por fuste. 200 por fuste, por adherencia lateral, 100 por la punta, suman las 300 que aguanta el pilote antes de hundirse. Pero ¿qué nos pasa en servicio? Que solo lo cargo a un tercio de eso.
En lugar de meterle una carga que lo hunde, esas 300 toneladas, que llega a aguantar 200 por fuste y 100 por punta, en servicio solo lo estoy cargando a 1/3. ¿Qué pasa si cargo el pilote solo a 1/3 de la carga máxima que puede aguantar? Que a lo mejor le basta con la adherencia por fuste de la parte superior para aguantar la carga. Entonces el pilote en servicio no está trabajando en una proporción de lo que aguanta en su carga máxima, ¿vale? Le ha bastado con la mitad de su longitud, la adherencia por fuste en la mitad de su longitud superior para llevarse toda la carga, y de aquí para abajo no pasa nada de carga al pilote. Solo si lo cargo al triple de la carga en servicio llegará a la punta esta carga. Entonces a 1/3 de la carga me basta con el fuste. A la mitad de la carga máxima de hundimiento todavía ni llega a lo mejor carga a la punta. Podría poner la mano aquí debajo, ponerle 150 toneladas al pilote y mi mano no notaría nada, ¿vale? ¿Qué nos pasa cuando tengo algún problema en una cimentación? ¿Ha ocurrido alguna anomalía? ¿Ha habido una equivocación y la carga es mayor? ¿O el pilote ha tenido un problema de longitud y no ha llegado? Muchas veces hay que pensar así para justificar cuál es que va a aguantar convenientemente la carga. Y otras cosas a tener en cuenta que represento en estos gráficos es que la resistencia por fuste, una adherencia de 0,5 kilos centímetro cuadrado, por ejemplo, ¿vale?, por fuste, no la aguanta sin deformarse. Tiene que haber un movimiento relativo entre el pilote y el suelo para que se desarrolle esa resistencia. El pilote tiene que desplazarse respecto al suelo para que se desarrolle la resistencia máxima, y para eso tiene que deformarse. A veces por fuste basta con que se deforme unos pocos milímetros, pero para que se desarrolle el máximo de la resistencia por punta, el pilote a lo mejor tiene que moverse algún centímetro, ¿vale? Todo eso mezclado nos permite entender un poquito cómo transmitimos las cargas al terreno, ¿vale? Como la presentación la tendréis, alguna idea, podéis recurrir de nuevo a las imágenes. Y ahora ya pueden empezar a surgir preguntas, ¿no? Hay un concepto, aparte de esa, hasta ahora os hablaba de transmisión de cargas al terreno, lo que transmite el pilote al terreno. Pero el pilote, como elemento estructural, también tiene que ser capaz de soportar la carga. El pilote normalmente es un cuerpo de hormigón armado y podríamos calcularlo como una estructura de hormigón. Pues no, la normativa española no nos deja. No nos deja porque nos impone lo que se llama el tope estructural. Un hormigón que pudiéramos cargar en servicio a 100, a 150 kilos centímetro cuadrado, la norma, el código técnico de edificación, por ejemplo, nos limita su capacidad estructural a un valor mucho más bajo. Valores que conservamos desde los años 60 del siglo pasado, que son los famosos 40 kilos, 50 kilos centímetro cuadrado. Esa limitación se hace porque el pilote, como no lo vemos, si está dentro del terreno y no sabemos en qué condiciones es hormigonado, puede ser así de mal hecho, o así. Pero ¿por qué aplicarle esa limitación a capacidad estructural si hay máquinas, empresas o técnicos que son capaces de hacer este pilote porque lo saben hacer, porque tienen los medios, en lugar de aquel? Pero por norma de obligado cumplimiento, código técnico, no hablamos de las UNES que serían de una obligatoriedad relativa, por norma estamos limitados en el tope estructural, todas las empresas o todas las tecnologías con el mismo límite, tanto las que pueden hacer pilotes de esta calidad como las que hacen esos, ¿vale? Y eso hace que al final carguemos un pilote solo a 40, 50 kilos por centímetro cuadrado frente a lo que sería una estructura de hormigón, que si le ponemos un hormigón HA35, HA40, HA50, lo podríamos cargar mucho más.
Solo en el pilote prefabricado hincado nos permiten un tope estructural proporcional a la calidad del hormigón que ponemos. Y ese pilote prefabricado hincado lo podemos cargar a 15 kilos centímetro cuadrado. Bueno, dos diapositivas más de cómo funciona un pilote y os pongo ya casos prácticos. Mira, esto era un pilote que transmite toda su carga prácticamente a la punta. Un pilote como el de la arena de la playa, que lo resiste todo por fuste. Si ponemos los pilotes alineados, en paralelo, pueden soportar empujes laterales del terreno y nos pueden permitir hacer una excavación y hacerlo funcionar como un muro pantalla. Muchas veces se usan los pilotes como lo que llamamos inclusión rígida en el terreno. Cuando lo hincamos en el terreno sin extracción de material, empuja al terreno y lo compacta. Sirve para eliminar potencial de licuefacción o simplemente dar mayor capacidad portante a un terreno. Cuando hacemos un edificio bajo el nivel freático, el edificio, una vez que sellemos la losa y paremos el bombeo, flota. Y no es tan raro, ¿vale? Muchos edificios intentan flotar y hay que anclarlos al terreno. Entonces el pilote tendrá que soportar las tracciones para anclar el edificio y que no flote. O cuando tenemos grandes torres muy esbeltas, sometidas a vientos, a sismos, el momento flector en la base hace que un pilote se comprima y otro se traccione en ese encepado. O cuando hacemos pilotes en materiales expansivos, en las arcillas del Guadalquivir, las margas azules famosas, la capa activa intenta hinchar y nos puede levantar el edificio y el pilote tiene que anclarlo. O muchas veces los usamos como pasadores para cortar una potencial curva de deslizamiento. Entonces, y ya de verdad acabo con cómo funcionan los pilotes. Los pilotes podrían llegar a fallar por todas estas causas, porque le pongo una carga excesiva mayor que la del hundimiento, que ya os digo que tienen que ser 3 veces la de servicio, o porque lo arranco por tracción, o porque sufre un empuje lateral que hace que el terreno que tiene en su trasdos no aguante, o falla estructuralmente, a compresión o a tracción. O en terrenos muy blandos, si es un caso muy raro, podríamos pensar que puede fallar a pandeo, por pandeo. Puede fallar por cortante, o estos dos casos, cuando una carga en cabeza me induce un momento flector abajo, dependiendo si está empotrado en cabeza o articulado en cabeza, me puede provocar una flexión más arriba o más abajo que haga que no funcione estructuralmente. Es curioso, el tope estructural es un concepto de tensión media en toda la superficie del pilote, limitado a 40-50 kilos centímetro cuadrado. Pero cuando tenemos que calcular el pilote a flexión, ya nos olvidamos del tope estructural y calculamos con la norma de hormigón. Es curioso, pero así se hace. Bueno, tengo que ir más rápido. Bueno, y ya preguntas. Hago un repaso a las tipologías de pilotes. Este es el pilote hincado. Es un pilote muy común en edificación. Son piezas de hormigón que las coge, se dejan en la obra, las coge la máquina, lo levanta, lo presenta y lo empieza a hincar por impacto. Os pongo un vídeo de lo que sería la hinca de un pilote en un terreno muy blando, ¿vale? Es un terreno de marismas, aluvial de un río, de fangos. El pilote entra casi 10-20 centímetros por impacto. Ese pilote mide 12 metros. Y vamos a verlo hincar entero. Puede tardar ese pilote en hincarse 2 minutos. 12 metros en 2 minutos. 12 metros en 2 minutos, gracias a que el terreno es muy blando. Tiene cierta capacidad portante el terreno, quizá un SPT de 4 o 5 golpes, ahí. Pero cuando lleva ya hincados 8 metros, es que todavía encuentra un estrato más blando. Son 12 metros de pilote, ¿vale?
Si el pilote en esta obra, igual que en Huelva, igual que en alguna... ¿Se me oye? Igual que en una marisma de un... ¿Os imaginabais eso así de blando? A 12 metros de profundidad. ¿Qué aguanta ese pilote ahora mismo? No aguanta nada, no se aguanta ni a sí mismo, ¿vale? Ha habido casos, después de meter 30 metros de pilote, donde íbamos a cimentar un edificio de una vivienda unifamiliar, porque hay ese terreno y tienes un fango hasta los 30 metros de profundidad. Y alguien te dice, porque yo me empeño, el pilote lo vas a dejar a 30 metros porque no me voy a gastar más dinero en cimentar un chamizo que no pesa apenas nada. Y deja el pilote a 30 metros, lo engancha a la estructura y os digo que el pilote mismo por su peso propio tiró del edificio para abajo. Ese pilote, cuando vamos a colocar la siguiente pieza que se empalman para hincar la siguiente, había que atarlo para que no se lo tragara el terreno. Hasta ese punto son los terrenos blandos. Imaginad que ahora en lugar de un peso de 200 kilos le ponéis 2.000 toneladas. No, perdón, 200 toneladas. ¿En ese caso una losa de superficial? Claro, es demasiado blando. También para una losa depende de las cargas. Bueno. Pero es verdad que hay que sopesar todo. Evidentemente zapatas no, muchas veces haríamos losa y en este terreno tan sumamente blando, pues lo mejor y más barato es este pilotaje. Porque mira, el precio de una cosa depende del tiempo y las horas de ser humano que metemos en ello. Y si he tardado 2 minutos en hincar 12 metros, coste del material es pequeño, esto es muy barato. Luego, la obra de pilote prefabricado es muy limpia, ¿vale? En los otros pilotes que vamos a ver después hay hormigón, hay lodo bentonítico, hay ferralla, todo eso alrededor, camiones trayendo ferralla, camiones retirando el producto de la excavación, las tierras, camiones, no sé qué he dicho ya, hormigón, ferralla, todo sucio, lodo bentonítico, ¿vale? Y estos pilotes, mirad la limpieza, es solo una máquina que coge un pilote y lo hinca. Es verdad que en este terreno, cada impacto, en lugar de meter 20 centímetros de pilote, va a meter 1 o 2 centímetros por impacto, pero aún así es rápido. Limpio y limpio, veis la obra, limpia. Pero el pilote hay que fabricarlo en una factoría a distancia y una vez que tiene unos 15 días lo llevamos a la obra y en la obra se hinca. Esta es la gama de pilotes que hay actualmente en el mercado internacional, ¿vale? Es verdad que es el que hay en España, esta gama de pilotes, desde el pilote 200, un pilote así de pequeñito, al pilote 400. Estos pilotes empezaron a hincarse en los años 70 en España. Cronsa empezó a fabricar un pilote hexagonal. El hexagonal requería un molde e inyectar hormigón, y luego la competencia dijo, es más fácil hacer un pilote cuadrado que relleno de hormigón y enraso en el molde y me olvido de inyectar el hormigón. Empezaron a hacerse los pilotes cuadrados y se vendían como pilote de edificación, esta gama. Pero los pilotes, por su calidad, empiezan a tener aplicación en la obra civil y empiezan a hacerse pilotes de 350 y de 400 ya en los años 2000, principio de siglo. Y luego después desarrollamos productos especiales para mayores esfuerzos a flexión o cortante, o con un agujero por dentro que sirve, entre otras cosas, para las aplicaciones de intercambiadores geotérmicos, prolongar el pilote con un micropilote, anclar el pilote y postesarlo. Pero mirad la capacidad portante de un pilote 400. En servicio, 240 toneladas. A estos pilotes le pedimos un coeficiente de seguridad 2.
comprobamos cada vez que hincamos un pilote 500 toneladas de capacidad. Un pilote de carga en servicio 250 toneladas, de 400, un pilote así, equivale a un pilote in situ por capacidad de 800 milímetros de diámetro. Más ejemplos de la limpieza de la obra de un pilote prefabricado. Una vez que se hinca hay que cortarlo y hacer una entrega del pilote al encepado. No es así, a este pilote le falta el descabezado. Hay que pelar las armaduras, hay que demoler el hormigón en esta altura para que queden las esperas del hormigón que se solidarizan al encepado que une las cabezas de los pilotes. Para eso no tengo foto, se usa un elemento que se llama descabezador, que le pega mordiscos al pilote, pela y quedan las armaduras de espera para solidarizarse con el encepado. No se hacen, al principio se hacían estos pilotes, os he dicho, para edificación, y si me apuráis, para edificación de poca altura. Pero hoy en día están cimentados así, estadios olímpicos. Este es el de Anoeta, que está terminándose ahora una de las gradas. Se ha hecho el del Córdoba. Se hacen grandes cargas de esta refinería, también están hechas con pilote prefabricado. Edificios altos, como el Hotel Vela, o como la Torre de Sevilla, que ahora no me viene el nombre, pero son edificios muy altos, rascacielos, pilotados con esta tipología de pilote. Y otros ejemplos de obras, muy versátil, ¿no?, ese pilote. Vale, y para acabar con el... Uy, qué mal voy de tiempo. José Luis, solo una pregunta. ¿Has traído algo relativo a las juntas? ¿De los pilotes? Dos piezas. Sí, pero muy poco, solo una sección de la junta. Mira, esta es una sección de la junta. Claro, es que depende mucho de dónde te quede la junta, sí, para el trabajo tanto aportante como afectante. Eso es. Mira, estamos intentando ahora desarrollar una junta que aguante poco. ¿Por qué? Porque tenemos una junta que aguanta mucho. La normativa europea te hace clasificar el pilote con un marcado CE, y dentro de esa marca CE, según norma EN, el pilote prefabricado como elemento de cimentación puede tener juntas, y clasifica las juntas como clase A, B, C o D. La junta clase A simplemente superpone un pilote a otro con un solo redondo en el centro. La junta clase D de dedo. La junta clase A tiene que ser una junta que aguante a flexión y cortante, tanto como la propia sección del pilote o más. Esa junta aguanta tanto o más que el propio pilote, a flexión. Pero es muy cara. Por eso ahora intentamos hacer una junta más barata, porque es verdad que a cierta profundidad a lo mejor ya no tenemos flexiones y nos basta con una junta que aguante a compresión o a tracción. Y es por eso que nosotros partimos de una junta clase A que aguanta tanto como el propio pilote, pero es verdad que encareceremos el producto porque a cierta profundidad la junta podría ser más sencilla. Entonces, por ahora lo que hacemos es llevar una junta muy resistente, pero no se hace así en el resto del mundo. En México hacen una junta que no aguanta absolutamente nada a flexión. En Inglaterra, como tienen edificios de 2 plantas, la mayoría de su mercado es ese, hacen juntas que simplemente aguantan a compresión, pero aquí ya os digo, hay unas juntas especiales para aguantar tanto o más que la propia sección del pilote. Bueno, hay otros tipos de pilotes de desplazamiento, como ese pilote tubular, un tubo metálico que se hinca en el terreno con un tapón ciego, lleva un tapón perdido. Lo rellenamos con la jaula de armadura y hormigón y luego extraemos la tubería recuperable. Y ahora voy acelerando un poco. Si salen preguntas, no dudéis en pararme. Ese era el pilote hincado, el pilote de desplazamiento. El otro pilote es el perforado. Tengo que extraer el terreno, dejo el agujero y dentro del agujero coloco una armadura y relleno de un hormigón. La antigua norma previa al código técnico eran las NTEs y clasificaban los pilotes en estos grupos CPI 4 a CPI 8 según fuera con intubación recuperable, una intubación perdida
perforado al amparo de lodos bentoníticos o sin necesidad de nada porque el terreno es estable, o el pilote de barrena continua, el famoso CPI-8. Pero como se siguen usando estas denominaciones en el argot, por eso las he puesto. Este pilote se excava con una barrena. Esta máquina la habéis visto en Málaga ahora con el caso del niño pequeño que cayó al pozo. Es una máquina, no es la misma máquina, ¿no? La máquina que han llevado a Málaga es de otra empresa, pero es prácticamente idéntica a esta. Y perforaba con una hélice corta cuando hay suelos. Si hay preguntas de esto, me han dicho que os animéis, ¿vale?, a preguntar, por el caso reciente que tenemos en la prensa. Entonces, es una hélice que tiene 1, 2, 3, 4 vueltas de espira, ¿vale? Entra en el terreno, extrae lo que le cabe dentro de la hélice, lo saca y la vacía. Y ya ha bajado 2 metros. Se mete de nuevo, saca terreno y la vacía. Se mete en el terreno y ya lleva 4 metros, la saca y la vacía. Y un camión va llevándose el material. ¿Y si hay roca? Y si hay roca, no te vale esa hélice. Ahora lo vemos. Una vez hecho el agujero, metemos la jaula de armadura, la veis ahí metida, y luego hay que hormigonar, y hormigono con lo que se llama el tubo tremi. El tubo tremi es un embudo con un tubo que mide lo que mide el pilote, llega al fondo del pilote, vierto el hormigón por el tubo y de abajo arriba va rellenando el pilote. No tiene vibrado esta forma de colocar el hormigón. Necesita hormigones de consistencia más que fluida, líquida, para tener esa facilidad de bajar por el tubo e ir ascendiendo y rellenando el pilote de abajo arriba. Y ahora, acercándome a lo que preguntaba Jesús. Yo excavo en suelos con esta herramienta equipada con uñas de corte como las que llevan las excavadoras habitualmente o las cargadoras, porque el suelo, estas uñas lo pueden excavar. Si hay nivel freático, imaginaros la arena de playa y estamos jugando con los niños excavando. Es verdad que cuando llego al nivel freático, cuanto más saco, más se me derrumba, ¿no? Y si tuviera... Me he adelantado con ese ejemplo, pero imaginaos que estoy bajo el freático, en un material, no penséis en las arenas. Cada vez que saco la hélice, es posible que después de venir desde 20 metros de profundidad, cuando llego arriba, el agua me lo ha lavado y la saco vacía. Para no sacar la hélice vacía uso un bucket, una cuchara. Esta tiene unas tapaderas en el fondo, a diferencia de esa, y está recubierta lateralmente, de forma que no deja salirse al terreno mientras voy sacando la hélice. Sigo en suelos y en terrenos blandos. Pero cuando tengo que excavar bajo el nivel freático, para limpiar por abajo y sacar el material a la superficie, tengo que usar esas herramientas. Me voy acercando a la pregunta de Jesús, ¿vale? El terreno que os decía antes se derrumbaba a medida que excavaba. Puede ser las arenas bajo el freático o puede ser un terreno desmenuzado, unas gravas sueltas, cualquier terreno que no aguanta esas paredes verticales. Entonces puedo utilizar una camisa metálica para evitar el derrumbe mientras voy excavando. Esto es una camisa metálica que va a ser recuperada al final del proceso. La camisa metálica es un bicharraco pesado de 2 centímetros de espesor de acero, que pesa un montón, que roza con el terreno mientras la voy introduciendo, que en algún momento tendré que retirarla y tiene una adherencia al terreno importante. Entonces la longitud que puedo usar de ella es limitada, porque luego si no, no hay quien la extraiga. Y cuando el pilote es suficientemente profundo, para mover ese peso pesado adherido al terreno por rozamiento, tengo que usar estas mesas, morsas, equipos que son capaces de abrazar al pilote, darle cierto movimiento y un pequeño tirón para poder despegarlo del terreno e irlo extrayendo y recuperarlo. Si no, no hay quien pueda con él. Y tengo que usar eso. Y todo ese proceso es muy lento.
Con lo cual, si quiero hacer algo rápido, mejor que no sea entubado el pilote. La camisa bajará hasta cierta profundidad y luego puedo seguir perforando. Después de perforado, coloco la jaula de armadura y le meto el hormigón de abajo a arriba con el tubo Tremi. Y finalmente extraigo la camisa. Pero tengo que utilizar la morsa para poderla extraer si es que la camisa es larga. Una cuestión más. ¿Hasta qué profundidad creéis que puede bajar un pilote? Un pilote prefabricado, con la junta, voy empalmando piezas y hago un pilote infinito si hace falta. Si tengo 60 metros de fango en Valencia o en Navia, bajo el pilote 60 metros, empalmando piezas. Eso es exagerado, ¿no? Pero se hacen. Y pilotes de 40 metros y de 50. Y también hago pilotes prefabricados de 4 metros, como mínimo. Pero un pilote perforado así, de estos que entra la hélice, saca los pilotes rotary, ¿hasta qué profundidad creéis? Porque la máquina no mide tanto. Lo que tienen el brazo, el varillaje que mueve la hélice, es telescópico, como una antena antigua de los coches, que se va sacando distintas camisas una dentro de otras, ¿lo entendéis? Entonces, el brazo de la hélice baja, luego el Kelly despliega otro brazo interior, y así alcanzamos profundidades de unos 40 metros, 40 y pico metros. Más, no hay máquinas que tengan Kellys telescópicos de más profundidad, habrá alguna especial, pero los pilotes no bajan, los pilotes perforados in situ no alcanzan mayores profundidades. Bueno, hay veces que la intubación de las que os hablaba no hay que recuperarla, se puede dejar perdida, pero es un coste enorme, ¿vale? La camisa de acero y su espesor es cara y más vale recuperarla para usarla en otro pilote. Pero hay sitios donde la tengo que dejar perdida, por ejemplo en una obra marítima. Todo el calado de agua hay que cubrirlo con una camisa para poder ir perforando dentro de él, luego dejar relleno todo de hormigón hasta aquí, pero no puedo retirar la camisa solo la puedo retirar mientras el hormigón está fresco, antes de fraguar. Si fragua se me agarra la camisa y ya no la puedo retirar, entonces esa camisa quedará perdida, ¿vale? Y en pilotes en el mar se hacen pilotes con encamisado perdido, que la NTE lo llamaba CPI 5. Y ahora vuelvo al ejemplo de la arena de playa. La arena de playa, esa que cuando estoy excavando, cuanto más excavo más se me derrumba todo. El gran invento de las cimentaciones fue el lodo bentonítico. El lodo bentonítico nos permite que una excavación bajo el nivel freático se mantenga estable, porque si el agujero que estoy creando, a la vez que lo creo, lo lleno de ese fango, el fango crea una capa impermeable en la pared del pilote, ejerce una presión hidrostática con la densidad de ese fango, 1,1, más que la del agua, que contrarresta el empuje hidrostático exterior del agua freática. Si tengo unas fuerzas sustentadoras de la pared de la excavación superiores a las que intentan derrumbar la excavación, se me sujeta la excavación, y gracias a eso puedo hacer excavaciones bajo el nivel freático, incluso en la arena de playa, rellenando el agujero de lodo bentonítico. Eso. Pero hace falta una instalación, una planta de lodos, y cuando tengo obras muy grandes, de pilotes muy grandes o pantallas, las plantas de lodo bentonítico llegan a ocupar este espacio, o un tercio de él si es una obra pequeña, ¿vale? Con el pilote relleno de lodo podría hacer este pilote, por ejemplo, bajar esta camisa. ¿No veis la máquina esa, la morsa que movía la tubería? Porque esto mide unos 10-12 metros y es capaz la propia máquina de manejarla. No lleva ese otro elemento auxiliar. Mientras la camisa recuperable es de una longitud limitada, hay máquinas que son capaces de moverla y extraerla. Entonces, este pilote lo hago con una camisa recuperable que baja hasta cierta profundidad,
pero de aquí para abajo, por no ya traerme una morsa, hacer un pilote infinitamente más caro, continúo rellenando el agujero de lodo bentonítico. Lleno hasta aquí de lodo, cuando el nivel freático a lo mejor está más bajo, pero el lodo me ejerce una presión sobre las paredes que me mantiene el agujero estable. Luego meto la jaula de armadura dentro del lodo bentonítico, empiezo a hormigonar de abajo arriba y el hormigón va desplazando el lodo bentonítico y sacándolo del agujero, y luego ya retiro la entubación cuando todavía está fresco el hormigón. Bueno, y hay pilotes que no necesitan, el CPI-7, no, como el terreno es muy estable, no necesitan ni lodos ni camisa. Sigo, acelero. Y ya ha llegado Jesús. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Habéis visto? ¿Recordáis la imagen de la hélice, de esa hélice que está ahí arriba, que tiene 1, 2, 3 vueltas y pico, que había que meterla, sacar terreno, volver a meter, sacar terreno? Cuando llega a roca no puede avanzar y la hélice va empalmada al Kelly, a ese varillaje telescópico que extiende, perfora 10 metros, luego tiene que sacar otra camisa interior para bajar otros 10 metros más profundo, luego una tercera camisa y llega a 30 metros, y si tuviera 4 camisas a lo mejor llega a 40 metros de profundidad. Pero esa hélice, ¿veis ese cuadrado que tiene ahí? Es el punto de empalme al Kelly. No es perfecto, se atrapa con 2 bulones y baila. Y si pillo una roca, a veces equipándola, en lugar de con las uñas, con picas de vidia, a aquella hélice, con picas de vidia como esta, puedo atacar la roca. Pero en cuanto la roca tenga un pequeño aguzamiento, la hélice se me va. Y acabo haciendo un pilote que empezó recto, luego se va para acá, luego se va para allá, luego gira. Y si voy haciendo un pilote en seco, cuando pille un estrato de roca tendré un desvío. Cuando la roca, sobre todo las pizarras, cuando pille pizarra con buzamiento para allá, se me va a ir para allá. Cuando pille la cuarcita por otro lado, se irá para el otro lado. Entonces, si ahora quiero meterle una intubación, es imposible, porque el pilote no es recto, va haciendo esos, es más o menos recto, pero tiene ciertos quiebros. Si le voy a meter una intubación para que bajen unos hombres, para luego hacer un túnel horizontal, no hay quien meta la intubación. Si he perforado con 1200 milímetros de diámetro y luego intento meter una camisa de 1000, pues no baja. Tengo que tener suerte. Entonces, un encargado mío me decía, pero ¿cómo se les ha ocurrido no ir entubando a la vez que hacían el pozo? Pero es que si te pones de la otra parte dices, voy a tardar 8 días en lugar de 4. Si tengo suerte y me sale derecho el pilote, tardo 4 días. Y yo creo que ahí han optado por una solución rápida, ¿vale?, para intentar que todavía haya unas opciones de que el chico esté vivo, en lugar de tardar 4 veces más entubando a la vez. Pero es verdad que si queremos hacer un pilote en una obra nuestra, hay que ir entubando a la vez en ese tipo de material. ¿No hay preguntas? Digo yo, alguien va a preguntar sobre lo del niño. Entonces, cuando llegamos a roca, Jesús, perdona, que hasta ahora no tenía la herramienta. Digo, como nadie pregunta, más que preguntar, comentar, sin entrar en datos que no viene a cuento decirlo en público, el problema de Málaga es que es cómo se ha gestionado. Es decir, cómo se organiza una cosa totalmente imprevista, que no permite planificar y que tiene que estar coordinada por cuerpos de seguridad que brinden ayuda a las distintas empresas y que se arranca de la manera que se cree que es la menos mala dentro de las posibles. Quizás todo eso condiciona enormemente ante las dificultades que han surgido el resultado. Yo no lo sé, yo creo que ahí ha habido gente experta, seguro, es que no me sé el tema, ¿no? Yo solo os digo que la problemática que te puedes encontrar, pero un piloto es muy lento. El hacerlo bien, como yo os estaba diciendo, es una lentitud tal
que en ese caso yo creo que no era posible. Pero como no me conozco el tema, no puedo entrar a valorarlo ni de cerca. Solo os digo, cuando hay una roca como esa pizarra, esa cuarcita, este basalto que hay aquí, necesito herramientas de este tipo para extraerlo por rotación hasta que consigo un trozo de testigo de terreno y lo saco. Pero el avance de una herramienta de estas es de unos 20 centímetros a la hora, con suerte, si no tienes otro problema. Imaginaos la lentitud cuando quieres excavar metros y metros en una roca dura. Un pilote está hecho para llegar a la roca y empotrarse 1 metro, 2 metros, no para empotrarse en él, porque ese terreno es tan bueno que no necesita pilotes. Entonces las máquinas de pilotes no están hechas para perforar en esto. Para eso usas una tuneladora, pero claro, eso es otra historia. Bueno, y el pilote alternativo a esa barrena corta que veis con el Kelly de las máquinas Rotary es la barrena continua, el famoso CPI-8. Esta maquinaria tiene una barrena tan larga como el propio pilote. Pero cuando digo tan larga, las máquinas más grandes de nuestro mercado, normales, son de 30 metros. Y ahora se ha inaugurado una máquina que tiene una barrena de 50 metros. Una en el mundo, 2 en el mundo, ¿vale? Estas máquinas bajan habitualmente a 18 metros o hasta 30 metros si tienes un equipo un poquito más potente. Pero aquí la barrena tiene tantas vueltas de espira como mide el propio pilote. Son muy largas. El terreno tiene que ser relativamente blando, las otras máquinas son más potentes, las que vimos antes. Esta tiene que mover una barrena que roza en toda su profundidad con el terreno a medida que va excavando, y solo cuando llega a la profundidad requerida por el pilote la vamos extrayendo hacia arriba a la vez que rellenamos de hormigón, porque la barrena tiene un tubo en su interior, el alma del helicoide tiene un tubo hueco por el cual baja el hormigón, lo suelta por su punta y a medida que la voy extrayendo voy dejando relleno de hormigón. En el hormigón fresco pincho la jaula de armadura. En este caso la armadura no se coloca antes de hormigonar, primero se hormigona y en el hormigón fresco pincho la jaula de armadura. Y la antigua NTE te decía que este tipo de pilote debería tener al menos 6 metros de armadura y el resto de hormigón en masa. Pero ya es un pilote que si solo armo 6 metros ya no me sirve para aguantar flexiones en profundidad, ni me sirve como muro pantalla. ¿Vale? ¿Qué hicimos en la empresa donde yo trabajo, en Rodio Cronsa, en su matriz Soletans? Se desarrolla un pilote de mucha más calidad que este, pero basado en el mismo concepto. Este pilote era el de menos prestigio en el mercado porque depende del maquinista. Si el maquinista, a medida que va sacando la hélice, no rellena en paralelo con hormigón, puede tirar más rápido de la hélice y el suministro de hormigón es más lento y le queda cortado el pilote. Puede derrumbársele el terreno y te queda el pilote cortado, como en unas fotos de pilotes defectuosos que pusimos. ¿Qué hay que hacer o qué se puede hacer? En el pilote Rodiostar o Starsol, esa técnica se ha mejorado, se le ha dado una calidad para evitar esos posibles cortes de hormigonado. Este pilote, el código técnico solo te lo deja cargar a 40 kilos centímetro cuadrado, pero en Francia se carga a 80 el pilote con esta tecnología. Os dije que el pilote normalmente suelta el hormigón directamente aquí, pero el hormigón está muy cerca del terreno que llevan las espiras y puede contaminarse. Pero si saco un tubo telescópico interior y el punto de hormigonado lo separo de las espiras, ya tengo una garantía de que siempre voy a venir con hormigón limpio y aunque hubiera un derrumbe de terreno por aquí, el hormigón lo voy administrando desde aquí abajo, con lo cual siempre tengo limpieza en el hormigón. Es esa contaminación del hormigón lo que impedía en el pasado meter las jaulas de armadura hasta mayores profundidades. Pero si cuidamos la calidad del hormigón, la persistencia del cono durante las horas que dura el hormigonado y mantenemos un contenido de finos
cemento más finos, del orden de 400 kilos por metro cúbico, que es un montón, conseguimos hormigones donde luego es posible pinchar jaulas de armadura de 30 a 32 metros. Y en una máquina francesa hasta 50 metros de jaula de armadura pinchada en el hormigón fresco. Y además se lleva un control de la presión de hormigonado para comprobar que siempre existe presión bajo la hélice, presión de hormigón bajo la hélice, para que casi no haya que tirar de la hélice, sino que sea el hormigón la que te lo empuja, para garantizar que no te quedas corto en el hormigonado y extraes la hélice más rápido que vas rellenando de hormigón. Bueno, pues con todo eso podemos permitirnos estar tranquilos que cuando se excaven nuestros pilotes se ven así, sanos y no con ningún defecto. Por eso esa reclamación aquí en este foro de que este pilote no puede tener el mismo límite de capacidad estructural que un pilote CPI-8 normal, porque así hacemos pilotes de este estilo, ¿vale? Unos con una verticalidad, con una integridad en todo su fuste, que a lo mejor sería dudoso en otros casos. Vale, ahora me quedan ya solo pilotes. He acabado con pilotes, ¿vale? No sé si hay preguntas. José Luis, en Dragados estuvimos empleando un montón de años los pilotes prefabricados, hincados, que se llamaban Raimond. Sí. Si no me falla la memoria, y hemos hecho ese es un... muy importante, pero eso no existe ahora. No existe porque es muy caro y aquí se va todo, pero eso es un pilote excepcional. Huecos, ¿no? Ese es un pilote excepcional. Eso es un pilote buenísimo, es un pilote de hormigón prefabricado, pero es un tubo hueco ensamblable unos a otros, de una calidad estupenda, pero claro, es muy muy caro, y intenta resolverlo con otras técnicas más baratas, por eso apenas se ve. Porque pero lo que se hacía era emplear el propio pilote como pila de puente. Sí. Los pasos superiores de la autopista de Tarragona-Valencia-Alicante están hechos así. Eso es un pilote de una calidad exquisita, ¿no? Pero es muy caro. Claro, entonces hoy tendemos a quitar todo lo que es caro, quitarlo de en medio. Pero es verdad que una obra de ese estilo merecería sopesar el hacer pilotes de esa calidad. También se hacen perfiles metálicos, tipo perfil habitual, IPN, HB, o tubos metálicos sin hormigón ni nada como pilote, ¿vale? Simplemente el perfil metálico hincado. Bueno, yo creo que os he hecho un barrido de los pilotes más comunes en el mercado mundial, ¿vale? Es verdad que si vais a un país en particular no tienen toda esa gama de pilotes. Tienen algún tipo, o no tienen pilotes tipo CPI-8, o solo tienen una tipología de pilote, pero en la mayoría de los países, como llegan las multinacionales de cimentaciones y llevan su tecnología, ya prácticamente puedes encontrar de todo. Bueno, y ahora, si os parece, paso a pantallas, a no ser que tengáis alguna duda en pilotes. El pilote era una estructura en el terreno que recibía la carga de nuestra superestructura y la transmitía al terreno. Ahora el muro pantalla es un elemento de contención. Como cualquier muro, recibe los empujes del terreno, porque si este es mi muro, al excavar o al tener tierras detrás, el terreno empujará sobre él. A diferencia de un muro, imaginemos con contrafuerte, con tierras aquí, este terreno ejerce un empuje sobre nuestro muro que ha de soportar el muro. Si hago un muro macizo, seguramente sin contrafuerte, que pinta un caso particular, pueda tener esta geometría. Si es aquí no solo empuja a veces el terreno, empuja a veces el terreno y el agua. Y el agua suele empujar más que el terreno.
el terreno, el agua empuja con empuje hidrostático. Dependiendo de la altura, tenemos un empuje de agua que es una ley lineal dependiendo de la altura de nivel de agua que tenemos. El terreno también, pero en el terreno las tensiones verticales son mayores que las horizontales y en reposo estaríamos hablando de 0,5 veces la vertical o en empuje activo a lo mejor 0,3 veces la vertical. Quiero decir, el terreno pesa más que el agua, pero lateralmente empuja mucho menos y el agua empuja mucho. Si esto fuera una presa de 15 metros de altura, que ya se llama gran presa, a lo mejor aquí mide 15 metros y aquí mide 8 metros de espesor para 15 metros de altura. Y si es una presa que solo tiene que soportar agua de materiales sueltos, para 15 metros de altura, lo mismo mide aquí 60 metros, 8 metros. Pero lo que os voy a enseñar soporta 15 metros de altura con 50 o 60 centímetros de espesor para excavar 15 metros. ¿Qué diferencia había entre lo anterior y esto? Lo anterior eran sólidos rígidos, ¿vale?, que responden a los empujes del terreno resistiendo a deslizamiento, a vuelco. Esto no, esto tiene que resistir como una viga a flexión. Es una pared delgada. Los espesores habituales son 45, 50, 60, 80, 1 metro, aunque los hay mayores. Y se construyen con una cuchara bivalva. Solo paso un momento. ¿Veis aquí las bivalvas? Son mordidas con una almeja bivalva que abren una excavación con un solo bocado que mide unos 3 metros de ancho y un espesor de 50, 60, 80. Abre lo que llamamos un batache, una zanja. La cuchara va excavando y abre el ancho de la cuchara, que puede ser 2,70, 3, 3,50 metros, 3,20, y va excavando y perforando. ¿Y cómo no se me derrumba el terreno excavado? Si es bajo el freático, se derrumba. Solo se mantiene esa zanja estable porque está llena de lodo bentonítico. Y sin lodo bentonítico no existen las pantallas. Entonces, la forma más habitual en el mundo por acelerar es pegar no solo un bocado sencillo, sino pegar lo que llamamos el doble bocado más tacón central. La cuchara muerde este agujero, lo deja relleno de lodos, se separa un poco para dejar un tacón central y que no se le vaya la excavación al vacío, excava este segundo panel y luego va mordiendo el tacón central y al final le queda un agujero así de grande que aquí rellena con 2 tubos tremis de abajo hacia arriba. Este tamaño de panel es estable gracias al lodo bentonítico, pero es verdad que hay gente que no se fía, sobre todo si lo estoy haciendo al lado de mi casa. Le digo, no me abras paneles de 6 metros 20, ábreme bocados sencillos porque no me fío, no vaya a derrumbarse. Para eso puedes hacer pruebas primero. Pero este es lo más habitual, abrir paneles de 6 metros 40, por ejemplo, y hormigonarlos de un golpe después de haber introducido antes la jaula de armadura. Mientras voy rellenando de hormigón, el lodo bentonítico me lo voy llevando por bombeo. ¿Se entiende? Más o menos. De esa forma tengo hecho este panel, luego hago el adyacente, luego el siguiente y al final tengo un muro. Un muro que se ha construido antes de excavar, ¿vale? Todavía no he empezado a excavar mis sótanos del edificio. A diferencia de los otros muros que implicaban primero un desmonte, construir el muro y luego rellenar detrás del muro, aquí he llegado a un emplazamiento, me he puesto a hacer mi muro, pero todavía no he empezado a excavar los sótanos. Ahora lo veréis. Espera, que yo dale con las juntas. Habla un poquito de la impermeabilización. ¿Puedes hablar un poco más alto porque se está grabando? Sí,
que hable de las juntas y de la impermeabilización. Pues bien, los paneles de pantalla, bueno, solo por si acaso alguien tiene menos conocimiento de lo que es un muro pantalla, y antes de meterme en eso, yo tengo este edificio y ahí quiero hacer un parking subterráneo a ras de mi edificio, del edificio de la escuela, y quiero excavar 5 sótanos, ¿vale? Porque quiero un parking profundo. Entonces lo primero que hago es, con lo que habéis visto antes, ejecutar una pantalla aquí, otra aquí, y solo después de hecha voy a ir excavando. Excavo un poco, coloco algún arriostramiento metálico, por ejemplo, y eso me permite profundizar la excavación un poco más. Y así la pantalla se va excavando los sótanos, pero primero hicimos las pantallas. Entonces, ahora, estructuralmente, la pantalla no es un muro continuo, son paneles que nosotros llamamos en el argot bataches independientes, uno adosado a otro, y no hay continuidad estructural en horizontal, solo tenemos armadura a lo largo del panel y unos estribos que cogen este panel, pero no el adyacente. Entonces los paneles podrían teclear. Es verdad que arriba en coronación los unimos todos con lo que llamamos la viga de coronación, que los ata en cabeza unos a otros para que no haya estos tecleos, pero solo atado en cabeza. Entonces la junta, la pantalla estaba soportando tierras, empuje de tierras y agua. Si tenemos agua a este nivel, nada impide que por la junta entre dos paneles, que no tenía continuidad estructural, nos empiece a entrar agua, ¿vale? Aparte del agua que podría venirnos por el fondo, por este camino. Entonces, ¿qué se hace con los paneles? Intentar hacer una junta lo más impermeable, lo más estanca posible. Entonces, la estanqueidad no existe. Incluso el hormigón es poroso y en un hormigón, si detrás hay agua, puede notarse la humedad. Solo por la evaporación lo notas luego el paramento seco, ¿vale? Pero incluso el hormigón rezuma. Pero es que por las juntas, por esta junta, el agua de un lado se infiltra y aparece por aquí. Sobre todo cuando el hormigonado también ha sido dificultoso. Entonces, hay dos tipos de junta. Y hasta el año 96, todas las empresas usaban este tipo de junta, la junta tubular. Significa que yo coloco aquí un tubo, voy a meter allí, yo excavo, dibujo aquí en planta, voy a intentar excavar este panel de 3 metros de largo y 80 de espesor. Cuando la máquina empieza a perforarlo, ¿vale? Después de haberlo excavado, coloca aquí un tubo metálico que ocupa este espacio. ¿Vale? Coloco aquí luego la ferralla y hormigono. Y al final me ha quedado construido este batache hormigonado así. Eso ha quedado relleno de hormigón. Y ahora la cuchara bivalva tiene que excavar el siguiente panel, aquí. Este ya lo había hormigonado. Y ahora voy a excavar este. Fijaos, la huella que dejó el tubo que puse aquí me da una superficie en planta circular, ¿vale? Por eso la junta queda con esa forma. Pero es verdad que eso es una junta fría de hormigón contra hormigón, por la que podría rezumar agua. Y además, mientras he estado excavando, mientras aquí tengo que quitar el tubo para poder excavar aquí con la cuchara, estoy ensuciando todo este paramento con lodo, fango, tierras, y cuando rellene aquí de hormigón va a tener este contacto con el hormigón antiguo sucio, ¿vale? Con tierra y material. Esta junta tenía otro problema, que terminabas de hormigonar a las 12 de la noche, pero como no retires el tubo unas pocas horas después, ya no hay quien despegue ese tubo, que cuesta un montón de dinero, y te tiras hasta las 4 de la madrugada haciendo un ruido allí para todos los vecinos, imposible. Entonces, en el año 96,
las empresas, algunas, deciden cambiar todas sus máquinas con cuchara redondeada a cuchara cuadrada. ¿Veis la diferencia del borde? Este se adapta a la huella de medio hueco, pero este no. Entonces, estas máquinas permiten colocar una junta con forma de tablestaca, una junta metálica. La excavan y la dejan allí, ¿vale? Mientras excavan el otro panel, no se retira. Es como un encofrado recuperable. Ya no tienes que quedarte hasta las 3 de la mañana porque ya vendrás al día siguiente o dentro de 15 días y ya la retirarás cuando vayas a excavar el de al lado. ¿Vale? Ya no tengo que molestar a los vecinos hasta las 3 de la mañana. Y luego tenía otra ventaja, que podía poner una junta water stop. Cuando coloco la junta metálica puede tener una pieza para soportar o sujetar una junta de goma de este estilo. Cuando hago este panel primero y lo hormigono, queda embebido dentro del hormigón este trocito de plástico de goma de la junta water stop y me pongo a excavar este otro. Cuando ya excavé este, retiro esta junta, queda visto la junta de goma y procedo a hormigonar este otro panel, atrapando la otra mitad de la water stop. Con lo cual, aquí tengo una junta sucia, fría, de hormigón contra hormigón, por donde me puede entrar agua, y aquí tengo una junta limpia porque retiro la tablestaca después y dejo un hormigón limpito, y el camino del agua tendría que ser este para salir al otro lado del paramento. Entonces nosotros nos cambiamos a ese tipo de cucharas en el año 96. Es una opción estratégica que te obliga a tirar a la basura todas tus herramientas. Y otras empresas siguen con el sistema antiguo y lo defienden también diciendo que este ayuda a guiar a las cucharas, porque al meterse la cuchara dentro de la cavidad que dejó el hueco del tubo, la cuchara va más guiada y hay menos tecleos. Pero para eso inventamos otra cosa aquí, que es que esta cuchara se abraza lateralmente a la tablestaca y a medida que va excavando, aparte de desencofrarla, se agarra a ella, con lo cual va guiada por la tablestaca anterior. Bueno, muy breve, pero no me da tiempo para más. Bueno, aparte, la mayoría de las pantallas en suelo se hace con bivalva. Pero si pillamos roca, esto no puede excavar en roca. Tenemos que usar rozadoras tipo hidrofresa. Son dos tambores rotativos que demuelen la roca, la mezclan con el lodo bentonítico y aspiro el lodo bentonítico, de forma que el proceso de ejecución de la bivalva era mordisco, saco material, vacío, bajo más abajo, mordisco, saco material, vacío, me meto más abajo, saco material, vacío. Y la hidrofresa tiene este tambor rotatorio aquí va triturando la roca, pero la hidrofresa no tiene que salir a superficie porque la tritura en tamaños suficientemente pequeños para que una bomba de aspiración saque el material mezclado con el lodo bentonítico fuera. Entonces la hidrofresa no para de avanzar y el material, el detritus, sale mezclado con lodo bombeándose fuera. Solo cuando has terminado ya sale la hidrofresa entera. No tiene que entrar, salir, sino que la hace de tirón. Esas hidrofresas, solo esta pieza cuesta 1,5 millones de euros. El montaje de la máquina tarda 1,5 meses y en las otras te puedes poner a trabajar a la semana. Los tamaños de las primeras hidrofresas, como un edificio de 10, 14 plantas de altura. Asusta si la ves al lado. Hoy en día las hidrofresas tienen más bien esta pinta, 20 y tantos metros de altura. Aunque hay algunas que hemos usado aquí, sobre todo en San Sebastián, para trabajar en gálibos reducidos, con menos potencia, claro, pero de esta pinta. Luego, os recuerdo, el muro pantalla, el batache ejecutado con sus juntas, en este caso como es primer panel tiene juntas a los dos lados, se mete la jaula de armadura y venimos hormigonando de abajo arriba. Pero como el hormigón
no sea de una calidad tal que mantenga una consistencia fluida, líquida, durante todo el tiempo de hormigonado, el primer hormigón que vertí, que va siendo arrastrado por el que voy introduciendo hacia arriba a la vez que se va pegando a las paredes, como no mantenga la consistencia durante todo el tiempo del hormigonado, no va a ser capaz luego de volver las armaduras y vamos a tener un problema de coqueras. Ese hormigón hay que escogerlo muy bien. Ese hormigón cuesta un 20% más que un hormigón de igual resistencia para hacer un pilar de estructura. Y ese coste de un 20% más, cuando en el proyecto simplemente pudiera venir especificado como HA35, consistencia líquida, árido 20, pues no vale para hacer una pantalla. Y hoy en día nuestros hormigones son buenísimos en resistencia, pero muy poco dóciles para durar a lo mejor las 6 horas que puede llevar el hormigonado de un panel ancho y de 40 metros de profundidad que tarda en hormigonarse, 4 horas o 5 horas. Os hablé de profundidades límite en los pilotes de unos 30-40 metros, ¿no? Como algo ya excepcional en el pilote de extracción. Con muro pantalla nosotros hemos llegado a 99 metros de profundidad y hay récords en el extranjero a 140 metros de profundidad. Hormigonar luego ese panel de 6 metros de ancho, 1 metro, 1,20 m o más de espesor, por 90 metros de profundidad, os podéis imaginar el tiempo que lleva, sobre todo llenarlo de abajo arriba, y cuántas horas va a tener el hormigón que primero vertí, que es el que se va desplazando hacia arriba. Si no mantiene la consistencia adecuada, no quedará bien hormigonada la pantalla. Una cosa, José Luis, esos hormigones que llevan superfluidificantes, sí. ¿A cuánto se controla, cuánto tiempo tardan en fraguar? Al fin y al cabo, superfluidificantes son retardadores de fraguado. Sí, tenemos que hacer el hormigón que aguante el tiempo que vamos a tardar. Y entonces hay que empezar, nos vamos como 1 semana y media antes a las plantas de hormigón y empezamos a hacer ensayos. Pero eso nosotros, ¿vale? Porque cuando la obra es de responsabilidad, luego te encuentras que cuando la excavan se ven todas las armaduras, están al aire y es porque ha ocurrido eso. ¿Cómo conseguimos, no solo con superfluidificantes, superplastificantes, sino tenemos que añadir un contenido de finos mucho más elevado que lo normal? Y en una conferencia que dimos específica sobre hormigones, sacamos un análisis de lo que dicen las distintas normativas, algunas de aplicación en España, sobre ejecución de muros pantalla o ejecución de pilotes, que te da las características del hormigón. Y son muchos los parámetros a controlar, pero sobre todo eso, que mantenga la consistencia durante todo ese tiempo. Y es verdad que para cada obra hay que hacer pruebas, porque si te vas a otro sitio ya no te vale la misma fórmula, hay que volver a probar otro cemento, hay una tarea previa muy importante. Y al final, ¿qué pasa? Que ese hormigón, que es el que puede hormigonar bien, cuesta un 20% más. Y eso no se había previsto en el proyecto. Hay una norma, la norma UNE-EN 1236-1235, ejecución de pilotes in situ, ejecución de pantallas in situ, que te dice cómo tiene que ser el hormigón, pero no es de obligado cumplimiento. Entonces cualquier proyectista dice, ah, bueno, yo no la puse, pero es que tampoco es de obligado cumplimiento. Dice, ya, pero por eso ha salido la pantalla mal. Bueno, un jaleo, ¿vale? De todas maneras, el control de probetas, por ejemplo, ¿lo hacéis a 28 días o más? Sí, no, lo hacemos a 7, a 15, a 28, y para otro tipo de materiales sí hacemos a más. Los suelos cemento, bueno, para no extenderme mucho. Bueno, para que veáis lo que es una máquina hidrofresa trabajando en no sé cuántos metros de arenas de playa llenas de agua, claro. 20 y tantos metros antes de encontrar la roca, que luego tenía que perforar la hidrofresa. Otra hidrofresa en San Sebastián también, pero la pequeñita que os dije, que es capaz de trabajar debajo de esos arrastramientos que estaban sujetando las fachadas de los edificios, mientras trabajábamos dentro para hacer ampliación de sótanos, manteniendo las fachadas. Mirad la dimensión que tiene una hidrofresa normal. No penséis que es la hidrofresa más grande del mundo, es una hidrofresa. Este es un hombre. Esta es una pedazo excavadora giratoria y mirad la máquina, la dimensión que tiene. Esta ha estado trabajando ahora, bueno, esa obra es del aeropuerto de Barcelona. Es
la verticalidad es mejor con la hidrofresa. Enormemente mejor. Y que se utiliza muchas veces para grandes profundidades. Exacto. Puede no haber roca, pero la necesidad de verticalidad o por ser muy profunda es tal que tienes que hacerla con hidrofresa, porque si no, no la haces. Por ejemplo, los túneles de conexión a metro en Barcelona se plantean con hidrofresa solo por condicionante de verticalidad. Una bivalva baila, ¿vale? Y se irá donde quiera. Es verdad que mientras vas excavando, pues tienes algunos controles postconstructivos que te permiten luego reperfilarla y mejorar algo la verticalidad, pero nunca te vas a comprometer te puedes comprometer firmando a un 2% de desvío. O sea, 2% es 2 centímetros por metro, 20 centímetros en 10 metros, pero si mi muro pantalla va a tener un parking aquí y voy con el espacio de las plazas limitado al centímetro, como se me venga 20 centímetros en 10 metros o 40 centímetros en 20 metros, ya no me cabe el coche para aparcarlo y ya no puedo comercializar esa plaza de garaje. La hidrofresa garantiza menos de un 1% de desvío, porque tiene unos giróscopos. Mientras vas perforando, el maquinista está viendo qué desvío está teniendo la máquina, izquierda, derecha, adelante, atrás o giro, y puede hacer rotar más este tambor que este, puede girar los tambores respecto al chasis para corregir el desvío. Entonces va actuando sobre la máquina para corregir el desvío. Por eso cuesta tanto esta máquina, claro. Una implantación de una cuchara bivalva con planta de lodos te puede costar 20 y tantos mil euros y te lleva una semana y media, una semana. La implantación de una hidrofresa con todo su equipo de lodos te lleva mes y mucho, casi 2 meses, y te cuesta 200 y pico mil euros. O sea, te cuesta 10 veces más solo implantarte. Bueno, y ahora ya sabéis que hicimos primero los muros, y ahora hay que empezar a excavar los sótanos, al amparo de los muros. Pantalla delgada, estructural, pero elemento flexible. ¿Vale? Hay que armar la flexión. Entonces, yo no puedo ir excavando demasiado, porque la pantalla se va deformando a medida que excavo, como un voladizo, un cantilever, ¿vale? ¿Se entiende lo que hago? ¿Sí? Voy excavando y la pantalla, por empuje del terreno, va intentando flectar. Y hay que armarla en su tras 2, porque el flector provoca tracciones en el tras 2, compresiones en el intra 2. Cuando la flexión supera cierto valor, o sobre todo cuando la deformación en cabeza de la pantalla es incompatible con lo que puede asumir el edificio que hay detrás, tengo que colocar un arriostramiento para poder seguir bajando. Y solo cuando esté colocado el arriostramiento podré seguir excavando el interior de los sótanos. Opción púrpura en el terreno con y sin arriostramiento. Vale. Una pantalla puede soportarse en voladizo. Quiere decir que cuando la hice va a permitir excavar en voladizo en un terreno normal, con cierto nivel de agua. A lo mejor puedo excavar deformándose en cabeza unos 10 a 15 milímetros. Puedo excavar, dependiendo de los empujes del terreno, 3, 4, 5 metros. Y el empotramiento es más o menos, por cálculo estructural, depende del terreno, por cálculo hidráulico te requeriría otro, pero siempre estamos hablando de igual o más que voladizo. Ya más no puedo. Y tengo que colocar aquí un arriostramiento. El primer nivel de anclaje suele estar o de arriostramiento suele estar a unos 2 metros, 2 metros y medio, 3, habiendo excavado medio metro más en voladizo. Solo cuando tengo ya colocado el arriostramiento puedo seguir excavando, la pantalla ya sería más profunda, puedo seguir excavando a lo mejor otros 4 o 5 metros más, porque ya la pantalla se me deforma así. Entonces ahora ya, primero tuve que armarla para una fase constructiva que requería acero en el tras 2 aquí.
Ahora me requiere acero en el intra 2 aquí. Por supuesto, lo que yo arme tiene que ser para la envolvente de todas estas fases. Ahora aquí coloco otro arriostramiento y excavo otro poco más. A lo mejor la pantalla ya tenía que ser más larga. Y excavo con 2 niveles de arriostramiento, este y este, hasta aquí. Y a lo mejor he podido excavar unos 12 metros de profundidad. Ya con varios niveles de arriostramiento, el empotramiento aquí va a estar 4 o 6 metros si no hay un condicionante hidráulico para evitar una entrada excesiva de agua. Pero ya teniendo varios niveles de arriostramiento, el empotramiento es menor. La pantalla se soporta por los arriostramientos, pero también por el empotramiento bajo el fondo de excavación. Entonces, esta es una pantalla arriostrada. Mirad la responsabilidad. Aquí está viviendo gente y no le has dicho que se vaya de su casa, ni le has dicho siquiera que pueda tener una fisura mientras excavas. Pero estamos admitiendo deformaciones en la pantalla por cálculo. En ese caso a lo mejor no permitimos más de 10 milímetros por cálculo en cabeza, 12-15 milímetros de deformación en panza aquí, que va a provocar unos asientos aquí de este estilo. Esto va a asentar el edificio, pero tiene que ser un asiento compatible con lo que pueda admitir ese edificio, ¿vale? Y a la mínima que salgan grietas, alguien puede decirte, es que me ha salido una grieta cuando empezó usted a excavar. Aquí hay varios niveles de arriostramiento, ¿veis? Un nivel alto, otro nivel un poco más profundo. Son celosías, tienen doble apoyo, pero es lo que llamamos un solo nivel de arriostramiento, pero tiene 2 apoyos aquí. Y aquí más profundo, otro nivel de arriostramiento también con 2 apoyos. Y fijaos, nos hemos atrevido en excavar en vertical 12 metros o más, o 15 metros, cuando yo os decía que si fuera un muro de gravedad mediría 8 metros de ancho, por lo menos, y esto lo estamos excavando con 60 centímetros de espesor. Una alternativa a los arriostramientos son los anclajes. La tierra hay que excavarla y eso estorba un montón. ¿Por dónde saco las tierras? Ahí no pueden entrar los camiones ni las excavadoras. Hay que excavarlo casi con equipos de juguete. Maquinitas excavadoras pequeñas, bivalvas que se te saquen las tierras fuera. Con lo cual, si hago el soporte de la pantalla con anclajes al terreno, estos son anclajes al terreno, un anclaje al terreno se hace con una perforación. Si este es mi muro pantalla, excavé en voladizo hasta aquí, hago un anclaje. Que es una... Si voy a excavar, por ejemplo, hasta aquí, el proceso constructivo ha sido una primera excavación en voladizo, luego el anclaje, luego sigo excavando hasta aquí. Más o menos la cuña de terreno inestable, con 45 grados menos el ángulo de rozamiento del terreno, dividido entre 2. Este terreno es inestable y es el que empuja la pantalla y se mueve con ella. Pero este es estable y es ahí donde tengo que hacer la raíz del anclaje, el bulbo, inyectado. Y esto es un cable libre que después de postesarlo lo acuño contra la pantalla. Me está ejerciendo un empuje puntual en la pantalla donde está anclado. Es un anclaje pretensado y así de largo. Cuando lo veis aquí estáis viendo esto. Entonces excavo la pantalla, lo he ejecutado el anclaje con este tipo de máquina, que es la que hizo el pozo por donde cayó el niño. Son taladros a rotopercusión, ¿vale? De diámetros así pequeños. Eso sí llega, según la máquina, a 40, 50, algunas a 100, a 150 metros. Hay distintas formas de calcular las pantallas. Había cálculos tradicionales de equilibrio límite, luego pasamos a los programas de cálculo
simulando el elemento pantalla como un elemento viga y la acción del terreno como unos muelles elastoplásticos. Y luego tenemos la opción de los elementos finitos. La opción de los elementos finitos nos permite ver la influencia más allá de la pantalla. Pero para que veáis un proceso clásico de excavación es el terreno original, se hace el muro pantalla, luego se excava el primer voladizo. Para seguir excavando tengo que hacer un anclaje que me permite ya seguir excavando. Luego excavo un poco más, hago otro anclaje y excavo más. Entonces, en todo ese proceso constructivo que os dibujaba aquí con la deformada de la pantalla, cada etapa solicita a la pantalla en distintos sitios. El primer voladizo fue en el tras 2, la panza interior en el intra 2. Solo la envolvente de esfuerzos de todas las etapas, bueno, finalmente la envolvente de los esfuerzos de todas las etapas es la que hay que armar. Es decir, tengo que colocarle armadura a la pantalla para soportar cada una de las fases constructivas. José Luis, con independencia de los problemas jurídicos que pueda generar el meterse en el solar de otro, con la máquina para hacer el anclaje crea una zona comprimida. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los daños que puede producir los acolladamientos o los anclajes en los edificios colindantes? Sí. ¿Prefieres si hay un edificio al lado encima? Claro, pues muchas veces lo hay. Sí. Desde la foto anterior había Por un ejemplo, Sí, sí. La pregunta que voy a hacer es si se estaba utilizando con anclajes por debajo de los sí, es muy frecuente. Y claro, con eso de que es algo provisional, porque luego van a ser los forjados los que realmente hagan la función del anclaje, pues bueno, pues desde el punto de vista jurídico no lo sé, pero realmente con eso se salva. Sí. Pero realmente, no sé, me parece que meterte debajo de un edificio para anclar, pues es complejo. Sí. Entonces, si miro por cálculo, una deformada, por ejemplo, haciendo una simulación con elementos finitos, tengo un caso, pero no lo puedo, después lo podemos ver, donde se han estudiado varias posibilidades alternativas con arriostramiento, con anclajes cortos, con anclajes largos. Funcionó bien la de anclaje largo en ese caso, pero la problemática de los arriostramientos todo el mundo te deja porque no invades al vecino, no te va a poner ninguna pega. Pero el arriostramiento es un elemento pasivo, y como es pasivo, a medida que le voy transmitiendo cargas se va acortando. No solo eso, ¿vale? Y es fácil hacer la rigidez del arriostramiento, los empujes que va a recibir, y ves cuánto se va a cortar porque es pasivo. Estaba esperando a recibir los esfuerzos y a medida que los reciba se comprime. Pero luego, en grandes arriostramientos, no nos debemos permitir más de 30 metros de arriostramiento entre aquella pantalla y esta, actúan los efectos térmicos. Y entonces resulta que lo puse en verano y a las 3 de la tarde. Y resulta que los 30 metros se me acortan estos solo por reducción de temperatura al otoño. Y, estaba calculando la pantalla para una deformación, para no hacer daño al edificio de 1 centímetro, y el acortamiento solo térmico es de 8 centímetros. Entonces, fíjate el daño solo por efecto térmico del arriostramiento, más si le añades el otro. El anclaje tiene una ventaja, como lo pretenso, y hago un pretensado potente de un anclaje serio a 30, 60, 100, 125 toneladas, estoy metiéndole a la pantalla, antes de empezar a excavarla, un esfuerzo de 100 toneladas. Solo cuando vaya excavando aquí, el terreno empujará la pantalla e intentará moverlo. Pero solo cuando los empujes superen las 100 toneladas, el anclaje empezará a deformarse. Entonces, el hecho de pretensar, igual que una estructura pretensada, hace que no tenga deformaciones hasta que no supere ese límite. Entonces, la deformada de ese punto donde anclé, puedo suponer que es prácticamente nula, cuasi nula. Y la elasticidad que tiene el elemento de anclaje, gracias al pretensado, no da elongaciones hasta que supere esa carga de pretensado. Entonces, ya digo, tengo una ventaja, puedo excavar, es más caro que el arriostramiento, pero puedo excavar el solar con camiones, con excavadoras, pretensado, pero hay un riesgo.
que es la propia ejecución del anclaje. Igual que en los recalces de micropilotes, que nos asustan viendo cómo se cae un edificio porque se estaba recalzando con micropilotes para intentar mantener y recrecerle los sótanos y se viene abajo, son perforaciones debajo de nuestros cimientos. Y se puede perforar de muchas formas. Yo puedo perforar con la perforación, esos taladros pequeños, la herramienta se tiene que lubrificar, el fluido que uso para lubrificar la herramienta y enfriarla, porque si no se pondría al rojo, tiene que arrastrar el detritus que voy generando, entonces la perforación tiene que lubrificarse. Si uso un agua como fluido de perforación, el agua me enfría la herramienta, me la lubrifica y me arrastra hacia la salida el material de perforación. Relativamente fácil, pero si estoy perforando con aire, con un compresor, metiendo un caudal de aire brutal, formo un desaguisado debajo de los cimientos del edificio vecino, que puedo crear unos socavones debajo, que hasta que no los he inyectado no los relleno. Entonces, perforar con aire debajo de los cimientos del vecino, pues puede ser una locura, puedes poner en peligro todo el edificio. Entonces, es más el riesgo en la propia ejecución, diría yo, que luego en el proceso constructivo. ¿Y el bulbo? El bulbo queda allí perdido, inyectado. Y alrededor de ese bulbo no existe una zona comprimida, puesto que tú estás trabajando por cortantes. Sí, en el bulbo la tensión que tira del bulbo se transmite aquí en unas adherencias a lo largo del bulbo con un pico proximal, que llamo yo, y trabaja menos. A medida que voy tesando más o solicitando más, esto se microfisura, hay zonas comprimidas de terreno aquí y aquí, y esta cresta se desplaza hacia allá y voy agotando. Entonces, esto va evolucionando, el estado tensional aquí alrededor del bulbo va evolucionando, pero es un elemento raíz sometido a tracciones, se intenta trabajar por cortante. Aquí hay una zona comprimida de terreno porque actué contra la pantalla y la tesé, y la pantalla se aprieta contra el terreno, todo esto está comprimido. Es verdad que cambio las tensiones, pero normalmente no provoco, eso lo simulamos aquí. Yo aquí simulo la ejecución del anclaje, el tesado y luego la excavación. Veo cómo la pantalla se mueve hacia el terreno 2-3 milímetros cuando teso y luego se me vuelve a recuperar cuando excavo. ¿Y la cimentación del edificio corpolitante? O sea, yo me imagino aquí una zapata. Yo quiero pasar con mis métodos de perforación al menos a 2-3 metros de la zapata del vecino e intentar perforar con agua y no con aire, que ha sido, yo creo, causa de algunos problemas de hundimientos de edificios. Separarme de la zapata y pasar allí abajo. Los vecinos, nadie quiere que le perforen debajo de su casa, pues porque crees que ese terreno es tuyo. Pues no es tuyo, ¿no? Yo creo que el subsuelo, si no me equivoco, en España no es tuyo. Si aparece oro allí o petróleo, no es tuyo. Y si el metro quiere hacer un túnel debajo de tu casa, pues lo podrá hacer porque el subsuelo creo que no es tuyo. En otros países no es así, ¿no? En Estados Unidos tú eres dueño de todo lo que haya hasta el centro de la tierra, me parece. Bueno, siendo así no tendrías problema en ejecutar el anclaje debajo porque es algo provisional. Lo único que si alguien quiere en el futuro hacer sótanos aquí, se va a encontrar unos cables. Pero como el anclaje es provisional, debe estar destesado y lo que te vas a encontrar pues son unos alambres allí que luego la excavadora los muerde fácilmente, ¿vale? José Luis, tenemos que ir terminando. Vale. Los alumnos tienen clases luego. Pues os enseño ya unos grandes excavaciones. De todas maneras, José Luis, mientras tanto, ¿qué pendiente, qué inclinación tienen habitualmente los anclajes? 30 grados. 30 grados. 30 grados es el ideal. Horizontales no los puedes hacer, vamos, se te derrumban, el 30 grados se derrumba menos, a 45 grados pierdes ya mucha componente horizontal que es la que necesitas. El 30 grados es el ideal. Y nos movemos a veces, cuando hay anclajes muy juntos, un poquito arriba, un poquito abajo de los 30 grados. Es que los he visto más inclinados que otras veces y eso también, como estaba en el edificio justo encima, supongo que hará... Para intentar pasar más alejado. Más alejado de la... Bueno. Tenéis en cuenta que el bulbo no
entré en línea de zapatas, esas cosas, del edificio de Sí, a veces tenemos edificio pilotado detrás y hay que entrar entre los pilotes. Hay que tener cuidado. Bueno, una gran excavación de los récords que se están haciendo ahora, ¿vale? Esto, puedo decir, lo hemos hecho porque yo pertenezco al mismo grupo de dirección técnica de la empresa Soletans Bachí, allí en México. Esa es una excavación con 10, 11 filas de anclajes, algo exagerado, que en España no se puede hacer porque tenemos niveles freáticos que con empuje hidrostático, tenemos otro tipo de materiales, pero en México sí se puede hacer. Una excavación tan brutal, sujeta por anclajes y con edificios alrededor, con todos los anclajes debajo, pues es algo espectacular. Muy rápido, ¿vale? Los distintos tipos de arriestramiento era el arriestramiento metálico, cuando la excavación es pequeña quizá es lo más económico. Si ya tengo que excavar más, lo ideal serían anclajes, pero para grandes excavaciones a veces tengo que apoyarme, si los empujes son grandes, en los propios forjados para soportar la pantalla, como cuando hacemos las excavaciones de metro. Y por acá, pues no os pongo un vídeo. Mirad, esta pantalla no se apoya en arriestramiento, no se apoya en arriestramiento metálico ni en anclaje, sino hago un forjado y excavo debajo de él, hago un forjado y excavo debajo de él. Lo vais a ver ahora. Y así, en teoría, podría llegar a cualquier profundidad. Hago un forjado y excavo bajo él. Hago un forjado, previamente he hecho las pantallas, pero hago forjado y excavo debajo. Lo llamamos método, en este caso, descendente, pero fijaros que igual que se ha ido construyendo los parking hacia abajo, el edificio podía estar construyéndose hacia arriba, y entonces a ese método lo llamamos ascendente-descendente, porque podemos estar construyendo los sótanos a la vez que las plantas. Este edificio de 14... bueno, si alguien tiene que irse, que no quiero... Bueno, que es muy tarde, vamos. El que pueda quedarse, bien, pero tardo solo 2 minutos más. Uy, perdonad. Este edificio se construyó así, ¿vale? Se ha ido excavando debajo de los forjados. Maquinitas pequeñas entran debajo del forjado, van echando las tierras hacia el centro, y una vez hecho un forjado volvemos a excavar otro. Así 14 sótanos. 14 sótanos de parking, solo lo admiten algunos terrenos. Implica que tienes que llamar por teléfono al chofer para que te saque el coche media hora antes, porque si no, no sale. Y tú no lo puedes sacar porque 14 plantas así te mareas. Entonces, se excavó debajo del forjado, se llega... Ahora estamos excavando el último sótano. Las máquinas trabajan bajo el gálibo del forjado anterior, juntan las tierras en el patio central y luego una bivalva va extrayendo el material excavado hacia arriba. Hemos visto arriestramientos, hemos visto anclajes y luego el soporte por los propios forjados. Y ya acabo, ¿vale? Ya os dejo, no os voy a enseñar más, pero la forma de luego hacer el vaciado, los anclajes permite eso, permite hacer una rampa y extraer el material con camiones por rampa. Hay una cosa que no he proyectado, y la última vez que me invitasteis pude poner colapsos de pantallas. Todos los años en el mundo se caen una o varias pantallas, y cuando se cae una pantalla se cae todo lo que hay detrás. Es una obra de responsabilidad, una obra de pilotaje. Asienta un pilote, unas fisuritas, pero luego una pantalla cuando colapsa se cae entera. Y entráis en internet y encontráis montones de vídeos. Y en España también hay muchos casos, ¿vale?, que podemos ver. Entonces, que sepáis que son obras de responsabilidad muy serias, ¿vale?, y que hay que tener, como intentamos ahorrar dinero, apuramos al máximo, y muchas veces durante la excavación tenemos que meter una fila de anclajes intermedios porque se ha movido más de la cuenta. Tienen que ser
personas con experiencia las que acometan este tema. Y acabo, sí, de verdad, empresas como la nuestra, especialistas, ofrecen siempre, como cualquier especialista que te vende una instalación, su know-how, su cálculo y su incluso planos a cualquiera de proyectista, como podéis ser vosotros, apoyaros en empresas como nosotros para este tipo de proyectos donde podemos aportar, ya os digo, diseño, cálculo, planos, ¿vale? Trabajamos así, ofreciendo eso, entre comillas, gratuitamente, con la finalidad de intentar conseguir luego la obra, ¿vale? Y acabado. Lo demás ya... Muchas gracias. Es muy tarde.